la Fundación Mediar por volver a invitarnos. Y lo cierto es que cuando surge la posibilidad de repetir la charla, y en atención a que esto es un conversatorio, ¿bien? Que el fin de estas charlas que hacemos por Zoom es darle bien el plano práctico a los jóvenes abogados. Lo cierto es que cuando me preguntaron ustedes de Mediar quién me parecía una figura interesante o que nos podía aportar, ahí es que surgió el nombre de Cristian Brandoni, a quien, si bien hoy tengo que decir que es un amigo mío, lo cierto es que yo a Cristian la primera vez que lo vi fue disertando en la apertura, en un congreso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí es que después con Cristian empezamos a compartir distintas actividades y la verdad es que nos dimos cuenta con Cristian que muchas veces nos sentábamos a hablar y terminábamos hablando de derecho y de situaciones particulares que nos vamos encontrando los dos en la Defensoría. Me parece, ¿por qué es que fui también a convocar a Cristian? Cristian, el doctor, yo hablo de Cristian y es el doctor Brandoni. El doctor Brandoni, algo muy interesante que tiene, que a mí me gusta, es que él estuvo en los tres sectores del Poder Judicial. Tuvo sus orígenes en un juzgado de garantías, después fue 6 años secretario en una fiscalía y ahora es defensor oficial. Es decir, que tiene un amplio espectro de cada uno de los lugares donde nosotros como abogados vamos a estar pasando. Cristian es defensor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace 11 años y si bien es cierto que me une a Cristian una relación personal, su forma de expresar y principalmente su ideología en cuanto al concepto de cuál es el fin y el rol de la defensa, es por ese motivo que me pareció importante poder que Cristian nos acompañe hoy en esta charla, en este conversatorio de la Fundación Mediar. Así que, Cristian, un placer tenerte acá con nosotros y somos todo oídos para que nos cuentes un poco tus experiencias. Bueno, muchas gracias, Lucho. Sos muy generoso, creo que dejás entrever la amistad y el afecto que nos tenemos en tu introducción. Te agradezco mucho y espero poder aportar algo de la experiencia que uno ha ido adquiriendo a lo largo de los años de trabajar en el Poder Judicial y en causas penales. Bueno, yo llevo 15 años en la defensa, como secretario primero y como defensor después. Y bueno, la introducción al tema que me habías propuesto, que es muy interesante, que son los juicios abreviados y la suspensión del proceso de prueba, es algo que son herramientas relativamente nuevas. Pensá que esto tienen la probéis, no, suspensión del proceso de prueba aparece recién en el código, en la reforma del Código Procesal de la Nación, la ley 23984 del año 92. Ahí fue donde aparece esta figura que después, bueno, fue avanzando y después lo consagra la reforma del 98 en la provincia de Buenos Aires. Y el juicio abreviado un poquito después. O sea, son salidas alternativas que son herramientas útiles para la defensa, en muchos casos, y también son herramientas útiles para la fiscalía, en muchos otros. Y eso me parece que es, y entiendo que esta charla también busca un poco la visión de la defensa, que es lo que ustedes pretendían, y entiendo que la defensa tiene que tener en claro eso, como punto inicial, que esto es una solución, tanto para el imputado como para la fiscalía. No es que nosotros tenemos que ir a suplicar que nos den un juicio abreviado, o que nos den una suspensión del juicio de prueba, porque ambas partes del proceso, incluso también el juez, el tercero imparcial, se ve favorecido por las soluciones alternativas, porque en definitiva son soluciones que acortan los tiempos procesales, quitan el peso de un juicio, en general juicios orales, y al sistema en general lo enriquecen desde sacarse el trabajo de encima. Básicamente sabemos que si uno al momento de un hecho de flagrancia, en las 24 horas que se inicia el proceso, estamos firmando un juicio abreviado, si para el Poder Judicial, para el sistema gubernamental de control, en 24 horas logra una condena de una persona acusada de un hecho, es un éxito.
Ahora, ese éxito necesariamente es un éxito para la persona que está soportando la persecución punitiva estatal. Bueno, de eso depende nuestro trabajo. Y transformar esta situación en un beneficio para el imputado, en este caso. Ese beneficio puede ser por diversas situaciones, que puede ser de lograr una pena en suspenso o lograr una pena mínima. Pero si nosotros no logramos una pena en suspenso frente a una realidad tangible de una prisión, o no logramos una pena mínima, cancelando toda situación de duda, estamos haciendo un mal negocio. A mí no me gustan firmar abreviados, lo debo reconocer, porque no me gusta mandar presa a la gente. Yo creo que el trabajo de mandar presa a la gente es del juez. Yo tengo que tratar de evitarlo. Eso no quiere decir que nunca haya firmado juicios abreviados. Firmo juicios abreviados. Pero realmente firmo juicios abreviados cuando hago un gran negocio. No soy un abusador de la figura del juicio abreviado porque realmente me incomoda cancelar toda situación de incertidumbre, porque la verdad es que cuando yo acepto, le aconsejo a mi asistido que firme un juicio abreviado, se está cancelando toda situación de incertidumbre y él está reconociendo su responsabilidad en el hecho. Para que eso ocurra, se tienen que dar, desde mi lógica, desde la forma en la cual yo trato de pensar los casos, un negocio importante. Y ese negocio importante es la única forma en la cual a mí me pueden convencer de firmar un juicio abreviado. Entonces, ahí vamos a separar el juicio abreviado en dos etapas. La primera etapa es si mi asistido está detenido. Si mi asistido está detenido y yo con un juicio abreviado logro que se vaya en libertad, ya está, lo firmo. O sea, si el tipo está con prisión preventiva, estamos hablando de penas cortas, porque si el tipo firma el abreviado y se va, es porque es una pena corta, porque la pena puede ser dejada en suspenso, y el tipo se va, yo en ese caso me tienen contra la espada y la pared. Realmente tengo que optar por decir, bueno, sí, firmamos el abreviado porque la libertad es un bien para mí tan preciado que debe ser puesto en primer lugar siempre, siempre. Ahora, si el juicio abreviado no implica la obtención inmediata de la libertad, ya no tengo tanto apuro. Porque, ¿qué sentido tiene que a mí me corra el fiscal el primer día, el segundo día, si yo no voy a lograr la libertad inmediata del sujeto? Tengo tiempo para pensar. Y yo aprendí que en promedio el tiempo siempre termina jugando a favor de la defensa. No sé, Lucho, cuál será tu opinión al respecto, cuál será tu experiencia al respecto. Sí. Cris, a ver, comparto en todo lo que decís. Primer punto, ¿bien? ¿Cuál es el momento en que, primero que es una negociación, ¿bien? Es una herramienta que tiene la defensa y se sienta a negociar una pena con el fiscal. Ahora, yo me siento con el fiscal y ya saben las fiscalías que yo solamente, si te firmo un abreviado, es por el mínimo de pena. Si no, ni me llames. A ver, porque estamos negociando. También creo y comparto lo tuyo de que para lo único que me vas a correr para firmarte un abreviado es si mi defendido recupera la libertad. Si mi defendido recupera la libertad, y la verdad es que pongo quinta, acelero y avanzo hacia la libertad de mi asistido, porque lo cierto es que si no le estás dando una condena anticipada de algo que no sirve, a ver, uno tiene que pensar qué es lo que le sirve a nuestro defendido, y la verdad es que ahí es donde yo entiendo que cuando está la posibilidad de firmar un abreviado y de que nuestro defendido se vaya en libertad, ahí no tenemos margen. Ahora, también el tiempo es cierto que nos juega a favor, porque la persona está privada de la libertad, se le imputa un robo agravado con armas, 6 y 8. Vos ya sabés que tenés un montón de tiempo para ir a juicio y que inclusive todavía no va a estar siendo beneficiario de ninguna situación para que recupere la libertad, puntualmente la condicional. Es decir, que todas estas situaciones que uno las va mirando en la realidad, el tiempo nos juega a favor, porque como el sistema está totalmente colapsado, el fiscal y el juez también quieren firmar un abreviado, y ahí es donde ellos aceptan las condiciones de la defensa. Y las condiciones de la defensa siempre tienen que ser en favor del asistido. Entonces,
comparto, Cristian, hasta ahora yo voy a ser sincero, comparto todos tus argumentos y creo puntualmente que cuando una pena en expectativa es muy alta, es muy elevada en el tiempo nos corre a favor. Sí, y lo que a veces es difícil es cuando vos, por ejemplo, tuviste la mala suerte que te tocó un juez duro que te bajó la prisión preventiva, vos sabés que el tipo estaba para irse, y vos decís, bueno, si le firmo el abogado se va en libertad, pero si no se lo firmo porque la causa está para pelearla, la Cámara me lo va a dejar en libertad y después en juicio lo puedo pelear, el caso. O a lo mejor puedo acceder a una probation, porque también porque digamos, mi orden de entrega, yo lo llamo así, ¿no? Mi orden de entrega a mis sentidos es mediación, suspensión de juicio a prueba y abreviado. Abreviado prácticamente me tienen que estar matando para que se lo firme. Pero la mediación siempre es, desde mi perspectiva, la mejor solución que le podemos dar. Siempre. Si no va la mediación, va una suspensión de juicio a prueba. Pero a veces me ha pasado causas de imputados que estaban para una suspensión de juicio a prueba, el fiscal se puso duro, que no quería la suspensión de juicio a prueba por X motivo, y el juez me baja la prisión preventiva. Entonces me deja un tipo sin antecedentes, me lo dejan preso primario, y entras en desesperación, porque me pasó pocas veces, pero me ha pasado. Y el tipo te dice, yo quiero salir de acá, no me importa qué tienen que hacer, pero sáquenme, obviamente. Bueno, esos son los juicios abreviados que yo entiendo me los han robado, porque no me quedó otra opción. Después, por ejemplo, con causas que he tenido de droga, nosotros tenemos en Ciudad la última cadena del eslabón de comercialización, o sea, tenemos el chiquitaje, el narcomenudeo, y a veces tenés una persona que está asistiendo que tiene una tenencia de drogas que podría estar en el borde entre una tenencia simple y una tenencia para comercialización. El fiscal te ofrece un abreviado de entrada, chico en suspenso, un año en suspenso, o te abro los teléfonos. Ahora estamos con esto en Ciudad, ¿no? O te abro los teléfonos. Si te abro los teléfonos y encuentro que en el intercambio de mensajes hay como para avanzar en una comercialización, voy por comercialización. Y la verdad que como la diferencia es tan abrupta, es tan brutal, porque estamos hablando de una causa que tiene un año o un mínimo de 4 en comercialización, te ponen un brete importante, porque realmente decís, bueno, si a este tipo yo no cierro el abreviado hoy, me abren los teléfonos y me encuentran que hay enorme cantidad de intercambio de mensajes que hacen referencia a la comercialización de estupefacientes, ¿qué hago? ¿De qué me dibujo? Porque, sí. Dale, Lucho. Ahí vos planteás una pregunta de qué hago. ¿Bien? Y mi experiencia particular, y ahora quiero que vos después digas qué es lo que vos hacés, pero de mi experiencia particular es que yo, cuando se está por producir prueba, y esto que vos te planteás de qué hago, porque la verdad que estás para firmar un abreviado de 1 año de prisión en suspenso y que la persona recupere la libertad, a 4 años, donde la condicional la vas a estar teniendo a los 2 años y 8 meses. Es decir, lo que está jugando esa persona es un montón. Es decir, una se queda en su casa, recupera la libertad, y la otra se va a cumplir pena y recién puede empezar a gozar de los beneficios a los 2 años y 8 meses. Ahí, Cristian, yo te tengo que dar mi experiencia en particular y yo después quiero escuchar qué es lo que harías vos, pero a mí me pasó de situaciones de ir a juicio donde en la producción de la prueba, ¿viste? Porque tu asistido no es, muchas veces tu asistido a nosotros nos miente tratando porque ellos mismos creo que hasta se creen su situación, empiezan a imaginar ellos mismos situaciones que los podrían favorecer, que esto, que lo otro. Y me pasó un caso una vez. A ver, a lo que quiero decir es que si hay una prueba de producir, yo, pájaro en mano antes que 100 volando. Yo te cierro el abreviado en 1 año sin ninguna duda, y esto te lo quiero contar. Esto me pasó en un juicio y a partir de ese juicio dije, loco, yo no hago más la de la prueba sin saber qué es lo que se va a venir. En un juicio me pasó, en un juicio oral, la víctima hablaba de que el agresor tenía un tatuaje de un caballo. Mitad de un debate, el agresor tenía un tatuaje de un caballo. Le digo al flaco, che, escuchame una cosa, ¿vos tenés un tatuaje? No. ¿De un caballo? No. Listo, ya está, esta es mía. Bien, entonces levanto la mano, le digo, señor juez, bueno, mire, yo entiendo que es un modo excepcional de la prueba, pero acá el beneficio de la duda,
la garantía de mi asistido, que esto y otro, solicito como medio excepcional de producción de prueba que mi defendido se saque la camisa. Mitad de un debate oral. A ver, le pregunté, digo, ¿vos tenés un tatuaje? No, de caballo no. Se levanta de la silla, se saca la camisa y en la espalda tenía un Cid campeador con una lanza arriba de un caballo. Me agarré la cabeza y claro. Entonces, Cristian, mi pregunta para vos es, cuando el fiscal te dice, ¿te abro el teléfono o firmás en un año? ¿Qué haces? Mira, yo en definitiva siempre dejo que las personas decidan. O sea, creo que en definitiva estamos hablando con gente adulta y que tiene que hacerse responsable de sus actos en algún punto y asumir los riesgos de las distintas alternativas procesales. Por lo cual siempre he tomado como costumbre transmitir los ofrecimientos de la Fiscalía y después dar un consejo detrás. Mira, el fiscal me ofrece esto. Para mí, si vamos a un juicio, estamos para ganarlo, estamos 50 y 50. Le digo, mira, estamos complicados, perdimos el partido de ida 2-0, vamos a jugar allá y tenemos que ganar por 2 goles, por 3 goles, estamos muy difícil. Bueno, lo explico de forma tal que el tipo lo entienda. Pero también hay circunstancias en las cuales vos decís, a veces me da mucha responsabilidad o me pesa mucho firmar un abreviado, por ejemplo, a un chico de 18, 19, 20 años, de 1 o 2 años de prisión. Porque vos decís, este pibe, hoy es pan para hoy, hambre para mañana. Porque la realidad es que, listo, sí, hizo un buen negocio, objetivamente sí. Ahora, si yo tomo la vida de este pibe, los próximos 15, 20 años de este pibe, ¿hice un buen negocio? No lo sé. Porque la verdad que si yo al tipo hoy se va con 1 año de prisión en suspenso, que es un buen negocio, pero yo sé que el pibe está en un medio hostil, o porque tiene una situación de consumo tal que no le permite sostener su nivel de adicción, si no es robando o vendiendo, y yo le firmo un abreviado de 1 año, yo sé que dentro de 6 meses está de vuelta preso, y ya va a tener 1 año en el lomo. Entonces, y ya no le cabe una prisión en suspenso, por lo cual, ¿qué logro? Bueno, en ese caso, a lo mejor lo que logro es tratar de patear la causa lo más que pueda para que caiga en otra causa y aunque ya le sumo esta con la próxima que vendrá. Si es que en el medio no pude tratar de arbitrar algún tipo de política pública que me permita evitar este mal inminente, que es una reinserción, una reincidencia en un hecho delictivo. Porque yo creo mucho también en la defensa integral del sujeto. O sea, tengo que pensar en resolver este caso y también tratar de resolver un poco los problemas en general que tienen como para evitar que en el futuro haya una reincidencia a la conducta. Por eso también, por ejemplo, sí, perdón. No, perdón, Cris. A ver, primero que me gusta a ver, lo que les quiero contar a los espectadores o a los que nos están escuchando, que estos son los tipos de diálogo que nosotros tenemos con Cristian a diario. Nos sentamos, puede ser en una mesa en el fondo de la casa, nos sentamos, nos tomamos una cerveza y hablamos de esto y nos apasionamos. Pero esto que Cristian marca es muy bueno, cómo es que uno piensa hacia el futuro el mejor beneficio de nuestro asistido. Por ejemplo, nos pasa muchas veces un chico que tiene la posibilidad de hacer una suspensión de juicio a prueba o firmar un abreviado, estando la persona en libertad. Bien, tenés por un lado la suspensión de juicio a prueba y en la otra tenés la posibilidad de firmar un abreviado. Y ahí la pregunta que uno muchas veces le tiene que hacer al asistido y también acá usar el ojo y la experiencia particular es, ¿este pibe sigue estando en la joda o este pibe fue un desliz que tuvo en la vida? Porque pasa esto que explica Cristian, que si vos le hacés firmar un abreviado o una suspensión de juicio a prueba, en lugar de esperar los 6 meses que el chico tarde en llegar a juicio, en realidad ya lo estás... A ver, si tiene un problema de adicción, lo más probable es que este chico que hoy le hiciste firmar una suspensión de juicio a prueba, en 6 meses caiga de vuelta detenido con el robo de un estéreo, con el robo de un celular, con algo chiquitito, y ya la pena de suspensión de juicio a prueba, ahí ya es de efectivo cumplimiento. Entonces, esto que uno tiene que hacer una evaluación de, a ver, pan para hoy, hambre para mañana, o me quedo, no firmo nada y me la juego hasta llegar a juicio, ¿no? Me parece que eso es lo importante, Cristian, y yo comparto el 100% tu criterio, Cristian. Mira, la otra vez me gustaría compartir un caso que tuvimos en la Defensoría y que
resume un poco ciertas cuestiones que hemos estado tratando hasta ahora. Yo tenía un caso de un muchacho de 43, 44 años que se dedicaba a vender droga. Vendía básicamente cocaína, era un dealer de cocaína. El tipo vendía cocaína como un trabajo extra a su trabajo principal, que él trabajaba como profesor de educación física en un gimnasio. Y él vendía cocaína porque era adicto a la cocaína desde los 17, 18 años. Tenía 43, 44 años. Llevaba más de 20 años de consumo. Claro, el tipo era un tipo de buena familia, no tenía causas anteriores y tenía este problema de adicción, que había manejado durante varios años y que en los últimos años se le había descontrolado un poco. Entonces, ¿qué pasó? Como única herramienta de sostener el consumo, llevando más de 20 años de consumo, era decir, bueno, voy, compro un poco más, y revendo y de paso me queda lo mío, ¿no? Porque eso es muy común en las personas, en los que venden y consumen. Que venden para poder consumir, para hacer un rescate o porque les queda gratis. Y este pibe estaba en esa situación. Bueno, en una situación, un embrollo, le hacen a la casa, le encuentran droga, le encuentran elementos de corte, le encuentran el teléfono prendido fuego y todo. Bueno, le bajan una prisión domiciliaria, por suerte, con tobillera, porque no tenía antecedentes, y ahí empecé en una lucha, bueno, me ofrecían un abreviado, pero un abreviado largo, por tenencia simple, porque todos sabíamos que era para comercialización, porque incluso había un cliente como testigo que había ido a comprar ahí, que había los mensajes, o sea, estaba muerto. Y el chico no tenía antecedentes. Entonces ahí empezamos con todo mi equipo de trabajo, que la verdad que es buenísimo, que laburan un montón, se comprometen un montón en todas estas luchas locas que a mí se me ocurre llevar adelante. Empezamos a trabajar el caso y me tocó, para la aclaración, una fiscal que era una mina muy piola, que no tenía una idea punitivista exclusiva, ¿viste? Que dice, no, yo quiero que vaya preso. No, una mina con la mente abierta, que entendía el caso, que se conmovió en la audiencia de prisión preventiva, porque viste que hay un montón de situaciones en las cuales a nosotros nos conmueven nuestros sentidos, y también le puede pasar al fiscal eso. Ella lo entendió, él contó, fue muy honesto en contar su proceso de adicción y cómo sin haber confesado, pero fue más o menos relatando la situación. Y yo esto lo complementé con una pericia que hice con peritos de la defensa, que nosotros en Ciudad tenemos la suerte de contar con todo un equipo de trabajo. Hicimos una pericia psiquiátrica sobre él, hicimos un socioambiental, yo conseguí que él haga la prisión domiciliaria en la casa de la madre, hicimos una especie de acuerdo con la novia de él, con la madre de él, les tomé declaración que estaban dispuestas a acompañarlo en este proceso, que él quería dejar de consumir. La psiquiatra le conseguí una inscripción en una clínica, en un tratamiento ambulatorio, porque el tipo tenía obra social. Y gracias a todo este trabajo que hizo la defensa, logramos convencer a la fiscal de hacer una probation por tenencia simple. Le bajó la calificación. Hicimos una probation durísima, porque la verdad que una probation durísima de 3 años de duración, con pautas bastante estrictas también, que no podía volver al domicilio donde estaba viviendo antes, que se pasó que tenía que dejarlo, que tenía que quedarse viviendo con la madre, que tenía que someterse durante los 3 años a un proceso de control y tratamiento para su problema de adicción. Y la fiscal me dio el ok. Y la verdad que le estoy eternamente agradecido. Fue muy bueno el resultado que tuvimos, porque la verdad que pasó, creo que 1 año y medio debemos llevar esa causa, y al día de hoy no hemos tenido más problemas con él. Él sigue sometido a la oficina de control de probation, está superando su problema de adicción. La verdad que era un tipo que había cometido ese delito, que tiene una pena altísima, es un delito muy grave, solamente para sostener su adicción. No era una persona que tenga conflicto con la ley más allá de eso. Sí, te interrumpo. Sí, perdón. No, por favor, te interrumpo. Hay una cosita puntual, 2 cositas en realidad, ¿no? Con esto que estás hablando vos. Vos dijiste recién que te detiene una persona, ¿no? Procede a la aprehensión de una persona y ¿cómo es la temática? Para los fines, por ejemplo, ¿no? Te dice la policía que estaba prendiendo. ¿Cómo es la temática del Ministerio Público y también del juez? ¿Tiene el poder punitivo muy acentuado?
¿te abre el teléfono así porque sí? Si la policía te dice que es para consumo solamente, ¿o lo tienen en cuenta eso? Si te dicen que es solamente para los bienes de consumo. Mira, no, en general están con el tema de la pericia de los teléfonos casi en todas las causas. Lo que pasa es que tienen tantas causas que se les explotó el sistema, entonces ahora tienen turno de acá dentro de 8 meses para hacer las pericias. Entonces sigue siendo ganancia para la defensa. Perfecto. Porque la verdad que no tienen, y aparte después te lleva bastante laburo, o sea, vos bajás los mensajes, bajás el teléfono, pero no es que 2 minutos, después tenés que hacer todo un estudio sobre el material que obtenés. Pero por supuesto. Entonces, claro, eso habla de una mala, desde mi punto de vista, para mí mejor como defensor, pero creo que los fiscales en esto le erran, que tiene una mala selectividad de casos, porque vos no puedes avanzar en todo, porque querés avanzar en todo y no avanzás en nada. Entonces, ese es el, y bueno, lo cual nosotros nos estamos agarrando un poco, porque también a ellos se les empieza a complicar tanto este proceso que terminan a veces bajando un poco la calificación como para tratar de arreglarlo, sabiendo que a lo mejor podrían encontrar elementos si abren los teléfonos, pero como es más complicado, lo dejan pasar. Porque bueno, ustedes saben, todos los días hay casos nuevos, entonces el caso que hoy es gravísimo, dentro de un mes ya no te importa tanto, y dentro de un año querés cerrarlo y sacártelo encima. Por supuesto. Y otra cosa, y otra cosa, Cristian, que era una pregunta puntual también, en este caso que vos decís que este chico, un chico adulto, un señor de 43 años, de alguna manera como rebusque hacia, venta para consumir, para poder sostener el consumo. El trabajo que ustedes hicieron como defensa tiene que estar valorado también por un equipo interdisciplinario, porque hay que hacer un seguimiento o se tiene que comprobar que el tipo realmente lo hacía, caía en la conducta de comercialización de estupefacientes para aguantarse el consumo, porque si no, sí, eso quiero que me aclares un poquito. Eso, digamos, cuando eso es real, o sea, yo trato de generar un buen vínculo de confianza con mi asistido, cuestión de que él me crea y me diga la verdad, ¿no? Para evitar lo que a veces nos pasa, lo que le pasó a Lucho, que te querés morir en un juicio, pero ahí ya está, digamos, te mandaste, bueno, no confiaste en mí, bueno, ahora se te cargo, porque la verdad que a veces puede ser que de entrada no entiendan bien quién es el fiscal, quién es el defensor y que por la duda mientan a todos. Pero yo ya tuve 2 o 3 entrevistas, entendés que soy tu defensor, fuimos a una audiencia de prisión preventiva y gracias a mí lograste irte a tu casa y no a una cárcel, confía. Entonces, yo parto de la base que los tipos confían en mí que me dicen la verdad. Y después, digamos, si vos tenés un tipo que es un narcotraficante, tiene que tener un mínimo de recursos económicos. Porque, en definitiva, se supone que el comercio de estupefacientes tiene un fin patrimonial que si no se da mínimamente en un tipo que está en situación de calle o semicalle, ¿cuál es el fin patrimonial? O sea, se supone que el rigor que tiene la pena es porque vos estás en un negocio, ¿no? Económico. O sea, vos vivís de esto y vos te estás enriqueciendo a costa de la gente a la cual le destruís la salud. Ahora bien, si yo no estoy haciendo ningún negocio y todo lo que vendo lo vendo para consumir yo y toda la guita que gano la consumo, ¿cuál es el negocio que hago? Entonces, ¿está realmente afectado el bien jurídico protegido por el inciso 5C de la 2337 o lo podemos poner en discusión? Porque convengamos que el alcance de Arriola podríamos empezar a discutirlo también, ¿no? Porque ¿es punible realmente una persona que vende estupefacientes para poder sostener su propia adicción? ¿O no? ¿El tipo es libre? ¿Actúa realmente con dolo? ¿Es culpable de la conducta de vender estupefacientes cuando lo único que hace con el fruto de esa venta es pagar su propia adicción? Es discutible. Yo creo que es una discusión que vamos a tener que dar los defensores en algún momento. Yo no veo la hora realmente de darla, pero hay que esperar un caso que realmente uno pueda acreditar todas estas circunstancias, ¿no? Que este es un tipo que es muy, muy, muy adicto desde hace muchos años y que está en una situación de pobreza. Son los 2 pilares fundamentales que para mí me llevan a decir, bueno, acá no hay una venta o una tipificación adecuada de la conducta. Porque una actividad que es puramente comercial, pero no tiene resultado comercial, porque lo que hace es sostener mi consumo, deja de ser delito. Más que claro.
Cris, y algo que me parece súper importante acá es esto que habló Cristian de la adicción y la pobreza. Porque lo cierto es que la policía hace muchísima estadística, ¿bien?, en la lucha contra el narcotráfico. Pero si la lucha contra el narcotráfico es agarrar a los pibes que tienen una adicción y que venden un par de papeles para poder sustentar su adicción, y la verdad es que no estamos haciendo nada. Me parece, creo que Cristian habla muy bien y me gusta mucho el enfoque que hace Cristian respecto de, en la comercialización de estupefacientes, uno de los elementos del tipo penal es el enriquecimiento por parte del que comercializa. Ahora, si es pobre, ¿bien? Si es pobre y tiene una adicción, ¿dónde digo, a ver, es claramente que esta adicción se lo consumió y que está teniendo un problema de consumo? A ver, hablar de comercialización en el caso de que nos explicó Cristian, o comercialización en la situación que muchas veces a nosotros dentro de la provincia de Buenos Aires, donde se meten en la villa y revientan un par de puestitos que, señores, cuando ustedes ven la foto, vos decís, por Dios, ¿cómo hace la gente para vivir en estas situaciones? Porque la verdad es que estamos hablando de pobrezas extremas. Entonces, ¿dónde está el enriquecimiento en esta situación? Y además, algo que me preocupa mucho es que la pena de comercialización, ¿bien?, es de 4 años. Es decir, que obligatoriamente, a ver, todas las penas superiores a los 3 ya son de efectivo cumplimiento. En este caso, te bajan comercialización de estupefacientes y quedás requete preso. Entonces, la verdad que cuando Cristian me contó, yo el caso que nos había contado del gimnasio, yo ya lo sabía y le pedí que nos lo cuente. Es muy importante poder tener los recursos. Cristian tuvo la suerte de tener un equipo atrás, el cual pudo ir demostrando distintas situaciones, pero la verdad es que el logro que tuvieron desde la defensa, en esa situación en la que una persona que tendría que haber, si iba condenado, si lo condenaban, iba a tener una pena de mínimo de 4 años, y termina haciendo una suspensión de juicio a prueba. Entiendo que fue extrema, pero no importa, a ver, la persona, ¿cuál es el fin de la pena? ¿Es resociabilizar o es que privarlo de la libertad y que pague? ¿No? Entonces, acá lo que hizo la defensa es genial, tipo, le dio la posibilidad a una persona que era adicto de sacarle la adicción, recuperarlo y volver a insertarlo en la sociedad, y que además, otra cosa que es muy importante en el juicio abreviado, es que nadie lo evalúa, es cuál es el costo para la justicia de llevar adelante un juicio y de cuál es el costo de cerrar un juicio abreviado. Estoy hablando del costo económico. Es decir, al Estado, ¿para qué le servía dejar preso a este chico del gimnasio, quien tenía una familia, quien no había tenido nunca una causa penal, no había pisado nunca una comisaría? ¿Cuál es el fin de empezar a pagar un dineral nada más que para qué? ¿Para que quede preso? Digo, ¿no podemos gastar esa plata para resociabilizarlo y poder insertarlo en la sociedad? Esa persona, inclusive, con la probation, esta probation tan estricta que dijo Cristian, después es un ejemplo en la sociedad donde nosotros lo podemos tomar como referencia y para que los chicos se motiven a salir de esta situación, ¿no? Porque es una persona que llevaba 20 años consumiendo, que tuvo una caída, que el Estado le dio una posibilidad. La verdad es que hay un principio de oportunidad, y ese principio de oportunidad, el Estado tiene que ser coherente en ¿qué quiero? ¿Quiero dejarlo preso porque, digo, ¿qué gano? ¿Qué gano dejándolo preso a este pibe? No ganas nada. A ver, resocializarlo, sacale el problema de la adicción. Nada, Cris, a ver, por eso es que nuestras charlas con Cristian siempre se disparan de mil situaciones. Te interrumpo, Luciano, te interrumpo, meto ahí como es un paréntesis. Esto viene bien, independientemente de los conocimientos que ustedes nos trazan a nosotros y nos informan. Viene bien, porque digamos, de alguna manera los oyentes y todos nos instruimos de esto. Lo que vos decís, ¿para qué queremos a una persona que realmente no merece estar detenido en una alcaldía o en una penitenciaria? ¿Para qué? O sea, lo bueno es que también quizás todos los defensores, y tienen que tener una tendencia como tenés vos, Luciano, como tiene Cristian, también, ¿por qué no el Ministerio Público? Y también no, porque los jueces. Yo creo que esa es la manera, lo que se denomina, ¿no?, este cambio de paradigma,
También la prevención policial, que no detenga al muchacho que está fumando un cigarrillo de marihuana en una plaza, porque viste gasto de papeles. El juez de soltura y el oficial todavía está escribiendo. Por eso, yo creo que esto es un poquito más profundo, es un trabajo más intenso, y viene bien este tipo de charlas, porque a nosotros y a todos yo creo que de alguna manera nos hace pensar, ¿no? ¿Entendés lo que te digo, Luciano? Por eso esto es muy importante, ¿viste? Como siempre te digo, estos conversatorios, la verdad que, como decimos a veces, yo en el último tiempo tuve muchos casos que nos llamaron mucho la atención de chicos jóvenes, y cómo los pibes jóvenes tienen naturalizado el consumo de estupefacientes. Y me sorprendió, evidentemente porque tengo 47 años y somos de otra generación. Y si bien hemos visto de todo, en mi época el que fumaba porro se escondía, no se jactaba de eso, ¿no? De hecho, yo terminé secundario y muchos años después me enteré que había compañeros de colegio que fumaban y que nunca nadie lo supo. Hoy no, hoy está naturalizado. Y vos lo ves en chicos de 20, 21, 22 años, cómo te lo cuentan, con la naturalidad que ellos consumen, que no, yo nada más fumo porro, pastillas así cuando salgo los fines de semana, es como si estuviese todo bien. He tenido chicos por ahí, y chicas, también me sorprendió muchas chicas, que están con el tema de las pastillas, no sé por qué, pero creo que en las cuestiones de pastillas, de fiestas electrónicas, hemos tenido más mujeres que varones en el tema de comercialización. Y también lo ven como una picardía, como una canchereada, decir, no, me llevo 10 pastillas, las vendo y me quedó gratis la entrada, me quedó gratis mi pastilla, me quedó gratis el taxi, me salvé el fin de semana, pero no estoy haciendo nada malo. Y realmente te lo dicen así. Y vos decís, pero flaca, vos tenés una pena de 4 años de mínimo por vender. Por ahí te engancharon con 30 pastillas en la puerta de una fiesta electrónica. ¿Y qué vas a decir? ¿Que eran todas para vos? O sea, ¿qué inventás en ese caso? No es fácil. Era una confite que tenía ahí, ¿viste? Pero te pasa. Entonces, creo que también, y un poco, una idea que yo siempre tengo, y es que nosotros tenemos que ser disparadores de discusiones públicas, porque estamos en la frontera, digamos, ¿no? Estamos en la trinchera de la primera línea de la batalla en la sociedad. Pero nosotros tenemos que ser quienes demos las discusiones de cuestiones de políticas públicas que tienen que atender estas cuestiones. Nosotros tenemos que dar la señal de decir, che, está pasando esto, hagan algo para que los pibes no crean que está todo bien, porque no está todo bien. Si no cambiamos las leyes y adecuémoslas a lo que creen los chicos jóvenes, o expliquémosles a través de campañas publicitarias, de difusión, de educación en las escuelas secundarias, de alguna forma que los chicos entiendan que no está bien y que puede tener un problema grave. Porque si no, estamos solamente pensando en aplicar un sistema punitivista, de decir, bueno, meto la basura debajo de la alfombra durante 4 años, durante 2 años y 8 meses, y me lo saqué de encima, y después metí a una persona, voy a sacar algo mucho peor de lo que metí, pero bueno, la ley se consagró y se cumple, la violación a la ley es castigada. Y punto. Como, Cristian, como quien diría, ¿no? Que el derecho penal arregla los problemas, ¿viste? No, ¿viste? Yo creo que por eso, Cristian, por eso te decía recién, ¿no? El trabajo interdisciplinario, me imagino, porque tiene que haber alguien que instruya a los centros educativos, como vos decís, para que le diga a los chicos del secundario, desde el primario también, así como está, bueno, toda la cuestión de género, toda la cuestión sexual, el tema de los estupefacientes. Está bien que consuman marihuana, porque muchos piensan, los chicos jóvenes piensan que está bien, que es una moda, viste, que se fuman un cigarrillo de marihuana y después le entra un tomo así y lo pueden expresar, o sea, está perfecto, cuando uno es mayor que haga lo que quiera, pero los, como vos decís, Cristian, porque nosotros en Corrientes acá también lo vemos, no estamos ajenos, ya de pequeño es un modismo, ya es peor, como decís. Y después pasan las cosas que pasan, ¿viste? Por eso te digo, esto hay que verlo con una visión macro, creo yo, ¿viste? Estos conversatorios nos hacen reflexionar muchas aristas. Sí, Luciano, por favor, adelante. No, yo me quedo con una frase de Cristian, que es, Cristian dijo, tapar la basura 4 años.
porque la verdad es eso, digo, ¿cuál es el fin? Digo, a ver, nosotros estamos acá para algo, ¿bien? El derecho tiene un fin. Digo, alguien que me explique cuál es la pena, ¿bien? En determinar, yo no digo que todos los casos sean iguales, yo no estoy hablando de que el delito de comercialización no sea penado. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener algún criterio de oportunidad, porque no tiene, ¿cuál es el fin de privar a una persona de su libertad e inclusive en una situación económica tan delicada? Pero además, empecemos a mirar un poco el derecho también desde la cuestión económica. Digo, ¿qué gana el Estado? ¿Qué gana el Estado privando de la libertad a una persona que en el servicio penitenciario te sale 35.000 pesos por mes? Entonces digo, a ver, no podemos con esos 35.000 pesos, ¿bien?, a esa persona hacerle una colaboración, una ayuda para que se pueda reinsertar. ¿Bien? No podemos trabajar en sistemas de prevención. No podemos hacer un buen seguimiento en estas personas. Digo, a ver, no estoy hablando de no, inclusive eso sería un debate después respecto a la ley de estupefacientes. Yo no estoy hablando de no penalizar la comercialización de estupefacientes, pero digo, ¿cuándo es uno un comercial? ¿Cuándo es uno un narcotraficante? Digo, ¿este chico del gimnasio era un narcotraficante? ¿O a la solución que llegó Cristian es la correcta y es la que, perdón, no solamente es la correcta, sino que es, en mi opinión, la que más le sirve a la sociedad? Eso es lo importante. Porque nosotros tenemos que estar pensando en un conjunto de sociedad. Entonces, digo, tomemos situaciones en las cuales nos sirvan a todos. ¿Para qué vamos a, como dice Cristian, la verdad que además a mí me da bronca decir o pensar que lo sacamos de funcionamiento, porque pasa muchas veces eso. Con hoy el sistema penal como está funcionando es, te saco de funcionamiento 6 años y 8 meses, o te saco de funcionamiento, pero si en la cárcel no te enseñan, a ver, basta de que en la cárcel a la gente le enseñen a hacer barquitos de palitos, los presos les enseñan a hacer manualidades. Flaco, no sirve más eso. ¿Entendés? Capacitarlos, enseñarles algo que después, cuando se tengan que volver a reinsertar en la sociedad, tengan elementos para poder ir a pedir un trabajo digno. Porque además, esa vuelta, a ver, hay mucha gente, me pasó muchas veces, que hay un pibe, no, yo soy reincidente, que esto, que lo otro. Ah, bien, DNI, no tengo. ¿Cómo no tengo? No tengo. Perdóname, ¿vos estuviste preso 6 años y el Estado no te hizo siquiera el DNI? Entonces digo, a ver, ¿cuál es el rol del Estado? Vení, firma, no sé leer. ¿Cómo? Digo, estuviste de vuelta, detenido tanto tiempo y no sabés leer y escribir. Señores, digo, cuando tenemos que empezar a pensar en cuál es el fin del servicio penitenciario, que eso lo podremos hablar en otro momento, y quiero que sigamos compartiendo situaciones que le sirven a los jóvenes abogados para... A ver, me pareció muy importante todo, primero que lo que habla Cristian a mí me encanta y por eso es que siempre nos quedamos hablando largo rato, pero fíjense cómo Cristian habla de la negociación, de la familia, de herramientas. Digo, hay muchas situaciones que hacen súper interesante esto. Cris, perdón, seguís con la palabra. Bueno, ahora, para cambiar un poco el ámbito, es interesante, porque acá hay un paradigma, para mí cambia enormemente, por ejemplo, en los casos de violencia de género. No sé si podemos hablar un poco de eso, también en cuanto a los obligados, la suspensión de juicio a prueba, porque también yo creo que esto es, hoy por hoy, un desafío que tenemos los defensores. Está muy complicada las causas de violencia de género, y ahí también se abre un paradigma completamente distinto en el abordaje de las áreas alternativas. Primero porque, bueno, la herramienta de la mediación, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, no la podemos utilizar más. Entiendo una mala interpretación de una ley nacional, de un tratado internacional, cercenó la posibilidad de mediar en causa en la cual resulta denunciante de una mujer. Ya a límites ridículos. Yo tengo discusiones de tránsito entre un hombre y una mujer y que no la quieren mediar porque dicen que son cuestiones de género. He tenido discusiones de vecinos entre un vecino y una vecina y tampoco quieren mediar cuando hay un conflicto de vecindad. Entonces acá sí es un desafío completamente distinto para nuestro trabajo, porque
porque no es tan fácil encontrar una salida alternativa de calidad. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés exparejas con hijos y que tienen conflictos, es muy difícil si uno decide a una suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado, entender que va a haber un día después y que el conflicto se va a sostener en el tiempo, porque el conflicto no es abordado adecuadamente por el Estado, porque el Estado solamente tiene una mirada punitivista, no le interesa considerar una situación, no le interesa que hay niños de por medio que van a tener que tolerar a esos padres en conflicto durante los siguientes 20 o 30 años. Solamente busca proteger a la víctima con una herramienta del sistema penal y que es el látigo, porque no tiene otra herramienta más que el látigo del sistema penal. Las otras herramientas que tenían, que eran la mediación, la anularon. Por lo cual lo único que busca el sistema es punitivismo puro. Ahora bien, ¿es adecuado firmar una abreviada, una causa en delitos de violencia de género? ¿O una suspensión de juicio? ¿Puede funcionar en el tiempo eso? ¿Es una solución de calidad o es pan para hoy, hambre para mañana? Esto es el tema donde nosotros por ahí con mi equipo de trabajo es donde encontramos la mayor dificultad. Porque no solo eso, Cristian, te interrumpo un segundito, no solo eso, sino que lo que lográs también es seguir profundizando la crisis que ellos tienen. Como bien lo mencionaste, puede ser durante 10, 20 años, o puede ser para toda la vida que queden rencores. ¿Y cómo crece esa criatura en esa familia, con esos padres distanciados, peleados? Es por ahí quizás se termina produciendo un mal muchísimo mayor. Sí, sí, sin dudas. Sin duda. Bueno, yo creo que el mal abordaje gubernamental de los conflictos de género son los que generan en muchos casos una escalada en la situación de violencia. Porque hay una ficción. El sistema realmente actúa desde una ficción. Y la ficción es decir, bueno, como hay una denuncia, Juana denuncia a Pedro por amenazas y porque le pegó, lo que hace el Estado es apartar a Pedro, excluirlo del hogar, una provisión de contacto de 300 metros y sigo adelante en busca de una condena por amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo. Pero si Pedro realmente es un tipo violento y agresivo, el Estado nunca lo entrevistó, nunca lo vio. Si Juana es una persona conflictiva o que está enojada o que tiene algún interés non santo detrás de esta denuncia, tampoco el Estado lo vio. El Estado literalmente fue, pum, traza una línea, dice, bueno, vos de acá te vas, no te escucho más, no puedes hablar más, vení con un abogado. Ustedes saben que un plato de comida y una cautelar no se le niega a nadie, dicen los abogados civilistas. Son medidas cautelares a solo pedido, a sola firma, ¿no? Si quiere una cautelar, el tipo se fue en 90 días. Ahora, si el tipo que yo eché 90 días porque me amenazó es un loco, a mí la cautelar no me asegura que no me vengan a matar. Y eso es lo que estamos viendo también, porque el Estado lo aborda de manera desinteligente el conflicto. Lo que tenés que hacer es decir, venga, a ver, vengan los dos. Una audiencia, que la ley lo establece, una audiencia, que no se hace por una cuestión de practicidad, pero debería hacerse, porque es la forma de conocer a las partes, y que después tome una verdadera dimensión de cómo es el conflicto, de quién es el responsable, por lo menos aparente del conflicto, y si alguna de las dos personas necesita un abordaje desde otro lado para poder dar una respuesta de calidad. Porque si el tipo es un violento que está en un brote, necesito contenerlo de alguna manera para evitar que se agrave el conflicto. Y no con la ficción de decir, bueno, mete una cautelar, el tipo no se va a acercar y yo ya me cuidé. Porque creo que en definitiva lo que se está buscando es protegerse a los operadores y no proteger a las víctimas. Entonces, en esta tesitura actual, desde la defensa, cuando nos encontramos con un caso en el cual el tipo realmente responde a un conflicto que nada tiene que ver con lo que ella dice, o el conflicto es de ida y vuelta, pero la mujer en este caso, en el paradigma actual, tiene una posición privilegiada, porque sus dichos son mucho más escuchados que los dichos del hombre. Hay que tener mucho más cuidado. Y acá realmente es donde hay que andar en la defensa de estos casos con pies de plomo,
actuando muy, muy prolijo sobre cada uno de los pasos que vamos dando, abordando claramente la situación. Nosotros lo que hacemos en muchos de los casos es auditamos nosotros a nuestros asistidos, hacemos un chequeo a través de un psiquiatra, una pericia propia, interna, para ver a dónde estamos parados nosotros. Porque si yo estoy frente a una persona que tiene un desorden mental grave, a lo mejor no lo advierto en una entrevista, y a lo mejor sí mi psicólogo, mi psiquiatra lo advierte y dice, ojo, este tipo es bravo, este tipo puede agravar la situación de peligro para la víctima, tomemos cartas en el asunto. Entonces ahí, por supuesto, yo tengo una responsabilidad en la cual tengo que proteger a mi asistido de sí mismo y que él agrave su situación. Porque, por supuesto, también indirectamente voy a proteger a la víctima, pero también voy a proteger a él, que no cometa un hecho del cual termine siendo responsable con mucha más gravedad en las consecuencias que tengan para su vida, para la vida de la mujer o para la vida de los hijos, ¿no? O para el estándar de los hijos. Entonces, acá necesitamos un trabajo muy fuerte interno con la persona que nosotros representamos, y después sí, plantarnos de cara a la fiscalía, tratando de poner las cartas sobre la mesa y tratar de lograr una solución de calidad. Esta solución de calidad yo la he encontrado muchas veces en ir a juicio, porque los juicios, en estos casos, funcionan como un proceso de sanación. Me pasó un montón de veces donde hay historias, pero 8, 10, 12 años de conflictos judiciales que se resuelven en un juicio. Y salga como salga el juicio, el conflicto terminó ese día, porque las dos partes lograron exponer la situación que lo tenía como protagonista, cuál ha sido su posición, y después de pasar por el proceso judicial del juicio oral, se terminaron los problemas a futuro. No sé si Lucho, a vos te ha pasado esto alguna vez. A mí me pasó muchas veces que el juicio hace un proceso de sanación, donde a partir de ahí es un punto de inflexión. Y nunca más se vuelven a repetir conflictos como los que venían dándose de manera reiterada, porque realmente el sistema escrito es el que domina el proceso civil, que es quien debería abordar estos conflictos de familia, el proceso civil, no da respuestas. Por eso siempre termina siendo desbordado el proceso civil y termina siendo el derecho penal quien toma cartas en el asunto, cuando debería ser, en el 99% de los casos, materia de derecho de familia, donde deberían quedar contenidas las cuestiones de parejas o de exparejas que tienen como objeto del conflicto la tenencia de los hijos, la cuota alimentaria o cuestiones que muchas veces son domésticas, ¿no? Porque los conflictos se dan porque el papá va a buscar al chico, la mamá no está, llega una hora tarde, lo deja esperando, o el hombre ejerce cierta autoridad o cierto poder sobre la mujer, escatimando el dinero o no yendo a buscar a los chicos, clavando a los chicos. Bueno, hay un montón de cosas que después devienen en hechos más graves o en amenazas o en conflictos que pueden evitarse, creo yo, con un abordaje más inteligente desde el derecho de familia. No sé, Lucho, ¿vos qué opinás con respecto a esto? A ver, voy a opinar y después ya voy a hablar un poquitito y ya le digo a Gabriel y a Carlos a ver si hay alguna pregunta, así entramos en las preguntas porque ya nos estamos extendiendo un poco. Me parece, la verdad, Cris, que el rol de la defensa en las situaciones de violencia de género es un tema que verdaderamente se merece una charla especial. Y lo que les voy a pedir es que también entiendan de que nosotros vamos a exponer respecto de violencia de género desde el rol de defensor, ¿tá? Porque muchas veces cuando uno expone sobre violencia de género, muchas veces uno recibe críticas y vos decís, ok, está perfecto si querés hacer alguna crítica, pero lo cierto es que el rol de la defensa es sobre lo que nosotros vamos a hablar. Y además, la temática de género es una temática que se aborda totalmente distinta a la temática de los delitos correccionales o criminales. Me parece que es una rama dentro de nuestra tarea diaria que es distinta. Yo en la Defensoría no abordo de la misma forma una situación de violencia de género que un caso de derecho penal. Luciano, y además, y por último, respecto de esto, sí. Sí. Acá te tomamos la palabra, porque nosotros, viste, lo que ustedes dicen, nosotros tomamos nota.
Así que el próximo encuentro, Luciano, tarea para el hogar, avisos parroquiales, vamos a hablarlo. Vamos a hablar de violencia de género en la función como defensor. Sí, eso lo charlamos, pero para que la gente escuche que se viene un tercer conversación. Y la importancia también de los medios de comunicación, ¿no? Que es lo que provoca en este tema fundamental. Mirá, Carlos, vos hablas de la importancia de los medios de comunicación. ¿Se acuerdan cuando un chico de la banda de callejeros, creo que era, a ver, no me acuerdo de qué banda, es que prende fuego, o el delito que se le imputaba era prender fuego a su pareja? Lo cierto es que a partir de esa situación, en Provincia de Buenos Aires, empezamos a recibir un montón de hechos similares a esos. Es decir, fíjense cómo muchas veces los medios de comunicación generan repercusiones en estas situaciones. Pero quiero, si vamos a armar una charla que me parece que está buena, yo la charla la haría desde el rol de la defensa en los casos de violencia de género, ¿no? Porque vamos a hablar cuál es nuestro rol como defensores, porque la verdad es que un caso de violencia de género se aborda totalmente distinto a un caso habitual de los que nosotros hablamos. Pero quiero, para ir cerrando un poquitito nuestro tema y así hacemos las preguntas, algo que, a ver, yo fui levantando muchas cosas muy interesantes de Cristian, y algo que Cristian mencionó es cómo es que ellos trabajaron con la familia. ¿Bien? Y lo cierto es que cuando uno toma un caso, yo no digo que tomo un caso y es una persona, sino que yo hablo de que son dos sujetos, uno es mi defendido y otro es la familia. ¿Por qué? Porque la familia, en el proceso penal, estando la persona detenida o no detenida, cumplen un rol súper importante porque hacen un acompañamiento y hacen un sostén desde lo ideológico que es muy importante. Otra cosa que me parece que Cristian lo explicó con el término de goles y de partidos, es que nosotros cuando nos comunicamos con nuestros asistidos y con la familia, tenemos que sacarnos el saco, ¿bien? Y tenemos que ponernos en una situación de igualdad y nos tenemos que poder comunicar bien con la gente. No sirve de nada demostrar que somos grandes juristas y que nos leímos a Luigi Ferraioli o al que ustedes quieran. Lo importante acá es que nosotros tenemos que saber comunicarnos. Y Cristian, cuando habla de, mirá, si querés vamos a juicio, pero sabés lo que esto es como la Copa Libertadores, de que de visitante nos comimos 6 goles y ahora tenemos que ir a nuestra casa y la verdad es que muy probablemente no podamos dar vuelta a esa situación. Eso es lo que sirve, y para qué es muy práctico eso, para que el asistido pueda tomar una dimensión de dónde es que está parado. Porque es muy importante que la familia y nuestro asistido sepan dónde es que está ubicado cada una de las personas. Yo uso muchísimo los ejemplos de fútbol y uno tiene que tratar de encontrar los canales para hacer una comunicación que sea clara y precisa entre nuestro asistido y la familia del asistido. La verdad es que, y acá voy a meter un minuto el tema de COVID, yo estuve de turno ya estando en cuarentena, y lo cierto es que todos los detenidos que yo tuve, a la familia solamente los pude ver el primer día de la detención. Y la verdad es que no es lo mismo atender a alguien a través de un WhatsApp que atender a alguien en forma personal. Yo lo que les voy a aconsejar siempre, cuando terminemos esta pandemia, las entrevistas con la familia las hagan en formas individuales y las hagan en formas personales. ¿Por qué? Porque esta situación que cuando vos conocés a la familia te conoce, hace empezar a tener empatía y que la familia empiece a tener confianza en vos. Porque cuando la familia empieza a tener confianza en vos, vos estás ganando un gran aliado para después hablar con tu asistido y la familia le va a decir, voy a decir cualquier nombre, Cristian, escuchá a tu defensor, porque tu defensor ya nos habló, ya vimos la causa. Digo, es muy importante el rol de la familia en donde sea, en un proceso penal, como también en un proceso correccional, donde la persona llega muchas veces en libertad a juicio con la familia. Entonces, cuando vos le decís firmar una suspensión de juicio a prueba, yo hago pasar a la familia a mi despacho y le explico a mi defendido y a la madre de mi defendido o la pareja de mi defendido. ¿Por qué? Porque es la que también muchas veces cuando la persona se quiera descarrilar, es la que lo va a estar apuntalando y diciéndole, no, para nada, tu defensor te dijo esto, vos te quedás acá adentro
o dejate de joder, o 1000 situaciones. Entonces, yo como puntos que deseo resaltar son fundamental el rol de la familia y fundamental el medio que utilizamos de comunicación entre nuestros asistidos y la familia y nosotros. Porque si le hablamos en difícil y le hablamos no, porque a vos el tipo penal que te imputan, no, flaco, a ver, mirá, el fiscal entiende que vos el hecho que cometiste es esto y tu pena es esto. A ver, hay que ser muy claro para que la familia pueda entender de qué estamos hablando y para que nuestro asistido pueda entender de qué estamos hablando. Ya me parece que ya nos pasamos de la hora que íbamos a hablar, pero me gustaría tal vez si hay 2 o 3 preguntas que surjan para contestarlas. Pero bueno, yo quería resaltar esto, que es muy importante, para mí es muy importante la atención a la familia. Y además otra cosa que yo digo, en mi defensoría cuando viene la familia, la atiendo yo. Porque cuando la atiendo, la agarro el ajo y le voy explicando cada una de las situaciones, eso hace que la familia después se quede tranquila y sepa de qué estamos hablando y cuál es la situación. Entonces, es muy importante poder tener un diálogo, ¿bien?, en donde las dos partes se entiendan y que cada una de las personas sepa dónde es que está parada dentro del proceso penal. Abramos Luciano, preguntas ahí, y bueno, ahí vamos contestando con Cristian. Miriam Buso, quiere hacer una consultita, estaba levantando la mano. Miriam, ¿qué tal? adelante. Buenas tardes a todos y bueno, quería preguntarle a Cristian a ver qué opina en este sentido. Sabemos que el acuerdo de juicio abreviado, las partes, el fiscal, el defensor, con el consentimiento del imputado, del procesado, acuerdan y se ponen de acuerdo y consienten respecto de la calificación legal y la pena. Ahora, ¿qué sucede cuando la defensa presenta el acuerdo abreviado para su homologación posterior por parte del juez y seguidamente al acuerdo critica cada uno de los elementos probatorios? O sea, si bien sabemos que el juez tiene la facultad de absolver al procesado en el caso de encontrar que la prueba no es conducente, ¿qué pasa con ese defensor que firma un acuerdo abreviado, no le permite al procesado ir a un juicio oral? La pregunta es, ¿no considera que lo está dejando en un estado de indefensión? Porque si estamos considerando que la prueba no sería conducente para conseguir una sanción, podría haber ido a un juicio para discutir y a pasar por el contradictorio y así llegar a un resultado más beneficioso para su asistido. Quería saber la opinión del doctor. Mira, Miriam, la verdad que alguna vez ha pasado eso, que vos haces un acuerdo abreviado con el fiscal y el juez te lo absuelve o lo desestima y vos lo primero que pensás es en querer morirte, ¿no? Porque decís, bueno, es más defensor el juez que yo. Pero bueno, a veces las cosas no son tan lineales y en general, en la experiencia yo te digo, esto realmente me ha pasado, creo que alguna vez o nunca, no sé, lo he escuchado, pero me ha pasado muy poco. Pero te puede pasar por ahí que el juez que entiende que no hay prueba. Lo que pasa es que el juez a veces también lo hace de manera parcial, porque el juez no habló con tu asistido. Y el mismo juez, que a mí me ha pasado muchas veces, que el juez se me dice, no, pedime tal cosa que para mí está para absolver. Y vos se lo pides y después resulta que te dicen que no. Y cuando decís, pero me dijiste que estaba para cerrar la causa. No, bueno, pasa que en realidad como me lo planteó el fiscal o lo que vi no me convencí. O sea, hay un montón de cosas que por ahí en el papel surgen de una forma, pero en el juicio oral surgen de otra. Y te puede pasar que vos sabés la verdad, y si bien no está bien probado en la causa, vos sabés que si vas a juicio, la denunciante, por ejemplo, en violencia de género me ha pasado que es muy convincente, que para mí en la causa no hay prueba, pero yo por ahí hablo con la denunciante, que me ha pasado pocas veces, pero hablas con la denunciante y decís, si esta señora declara en juicio me lo condenan de acá a la China.
porque le creo hasta yo, le creo más a ella que a él, que es mi asistido. Entonces, muchas veces los jueces toman decisiones porque surge del expediente escrito, pero vos sabés una realidad que en el juicio oral podría perjudicar mucho más a tu asistido de lo que realmente puede perjudicarlo el acuerdo que vos le estás haciendo. Luciano, Así es. Cristian, Sí. esta pregunta, bueno, va para los dos. ¿Llevan algún tipo de registros, de estadísticas de los casos que llevan adelante? Sí, yo llevo un registro más o menos de los casos y de los juicios, más que nada de los juicios que gané y los que perdí. Sí, los llevo, pero lo llevamos en la defensoría lo llevamos como una cuestión de ego personal de todos nosotros. O sea, tenemos como una tabla, bueno, cuántos juicios ganamos, cuántos perdimos. Luciano. Lo hacemos, ahí no anoto los abreviados, ¿no? Eso van aparte. Bueno. Bien, No me perdón. la estadística, pero sí lo llevamos. Vos, Lucho, no sé cómo. Bien, a ver, Cristian, sobre el final mete la perla más importante, que es el abreviado lo dejo por fuera, ¿no? Porque lo cierto es que el abreviado es una práctica que muchas veces es un elemento que es muy necesario de la defensa a los fines de conseguir un buen resultado para nuestro asistido. Pero quiero hablar un minutito sobre la pregunta de la doctora Busso, que ella es juez de responsabilidad penal juvenil acá en Lomas de Zamora. Y lo cierto es que he escuchado situaciones que pasan donde después los defensores despotrican respecto del abreviado firmado, y la verdad es que yo esa situación no la comparto. Lo he escuchado, no me ha pasado en una situación particular, pero sí debo decir que lo he visto. Respecto de la estadística, y la verdad es que nosotros vamos a juicio cuando te tenés fe de que lo vas a ganar. También hay situaciones que uno tiene que prestarle mucha atención, es si yo le presenté la excarcelación, el juzgado de garantías me dijo que no, fui a cámara, me dijo que no, me bajaron la prisión preventiva, fui a cámara, me dijo que no, hubo un 336, es decir, la oposición de la elevación a juicio, pedí un cambio de calificación, un sobreseimiento, juzgado me dijo que no, cámara me dijo que no, che, flaco, andá mirando cómo es que se están jugando las fichas, porque no sé si estás parado de la mejor forma para ir a un juicio. Es decir, muchas veces uno, la verdad es que toma confianza en el rol que tiene y tiene ganas de ir a juicio, porque la verdad es que a los defensores, a nosotros nos gusta la oralidad y nos gusta ir a juicio. Ahora, andá mirando un poco cuál es la historia clínica de esta causa, porque tenés que prestarle atención a qué fue lo que dijo ya el juzgado de garantía, qué fue lo que dijo la Cámara, porque si ya tenés 3 sentencias o 3 resoluciones que confirmaron lo que se viene planteando, no sé si una persona que está privada de su libertad te conviene ir a arriesgar en un juicio. Porque cuando vos vas a un juicio, lo que estás arriesgando son años de libertad sobre tu asistido. Entonces, a ver, esto sería como ir a jugar a la ruleta con plata de otro. Entonces, digo, yo prefiero ir a juicio, que la verdad que yo prefiero ir a juicio en la enorme mayoría de las oportunidades. Ahora, ¿qué es lo más beneficioso para mi defendido? ¿Es ir a juicio o firmar un abreviado por el mínimo? En lo que hace mi estadística, sí, la verdad es que las absoluciones las anotamos y las festejamos, y cuando sale mal, sale mal. Esa es la historia. Hay que reconocer. Marta tiene una pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta es para el doctor Brandoni y tiene que ver con el tema de violencia que da para varias charlas. Preguntarle, yo tengo entendido que los temas de violencia de género no se pueden mediar en CABA. Si es así, ¿y qué opina él si es posible o no la mediación? ¿Qué opina sobre estos temas? Bueno, Marta, lamentablemente no se puede mediar. Hay una instrucción del fiscal general que cercenó toda posibilidad de mediación. Yo entiendo que es una locura, es una mala interpretación de la ley que incorpora los tratados internacionales a nuestra legislación. Yo creo que los principales hechos que habría que mediar son los hechos de familia. O sea, no hay
no hay relación del ser humano más compleja que la relación de pareja, ¿no? O sea, uno muere de amor, o sea, literalmente, por lo cual no hay nada más fuerte en la relación de los seres humanos que las relaciones de pareja. Por lo cual son las principales que deberíamos abordar con sistemas alternativos y sí tener la mirada puesta en la última ratio, que es en definitiva el sistema penal, para lo cual lo que busca el sistema penal. Yo siempre digo que nos hemos transformado de la última ratio a la única ratio, ¿no? El sistema penal hoy es la única ratio del sistema de poder punitivo estatal. Y hay hechos que no te dejan mediar en hechos ridículos, Marta, como por ejemplo en causas de 13944, que es los incumplimientos de asistencia familiar, en la cual hay una discusión puramente patrimonial, que la víctima en definitiva no es la mujer, sino que es el menor o la menor, los niños, y acá tampoco te dejan mediar, con la excepción que hemos encontrado una brecha, y es en la posición del asesor tutelar. Como debe haber intervención del asesor tutelar, porque hay niños víctimas, y el asesor tutelar sí a veces tiene una posición más laxa que la del fiscal, y en los casos en los que el asesor tutelar está de acuerdo con hacer una mediación y resolver este conflicto que es de puro corte patrimonial a través de una solución alternativa, sí hemos logrado el archivo de causas o someter estos casos a cuestiones de mediación. En el resto de los casos no hubo ninguna chance de entrar a través de mediación, incluso, y esto daría para hablarlo mucho más, pero entiendo que el sistema es absolutamente machista y patriarcal, porque se invisibiliza sistemáticamente la posición de la mujer denunciante. Y la mujer que pudo haber sido víctima en un momento, pero que después es una mujer adulta que decide sobre cómo desenvolver y cómo desarrollar el problema que la tiene como protagonista, el Estado hoy, que busca ser inclusivo, la aparta absolutamente del proceso, la considera una persona incapaz de decidir por sí, porque la consideran víctima y que por lo tanto su rol de víctima le impide decidir sobre su rol y sobre cuál va a ser, en definitiva, la resolución que le quiera al conflicto. Lo cual no es más que volver a un sistema machista y patriarcal, que la considera incapaz de decidir sobre su vida y sobre los designios de la causa. Sí, perdón, quiero agregar algo más respecto de lo que venía contando Cristian, que lo comparten al 100%, y también nos ha pasado muchas veces en causas en juzgados correccionales, viene nuestro asistido, ¿bien? Y entonces viene con una mujer y un bebito a juicio en esa causa, porque si firmabas un abreviado, la pena ya era de efectivo cumplimiento porque tenía un antecedente hace 3 años atrás por una X situación. Lo cierto es que esa persona con la que viene es con la mujer quien fue la denunciante en la causa. Es decir, que vas a juicio donde la mujer es testigo, donde la mujer ella misma te dice, eso pasó una vez, fue una situación de que salimos, me pasó un caso, me acuerdo de una parejita que habían ido a un cumpleaños, él se emborrachó, hubo una situación de celos, le pega a su mujer. No lo estoy defendiendo, no digo que estuvo bien, pero esta situación, la familia se había vuelto a arreglar, que se habían recompuesto la convivencia, que no había habido ninguna otra situación posterior. Estábamos yendo a un juicio en donde esa persona muy posiblemente pierda su libertad, la mujer pierda el sostén. Digo, no me parece que esas situaciones, la respuesta la podamos encontrar en el derecho penal. Y comparto con Cristian de que el derecho penal hoy es la única ratio, y me parece que tenemos que encontrar otras alternativas, acá es donde yo creo en la justicia restaurativa, en volver tenemos que encontrar alguna solución alternativa, porque lo cierto es que privar a esa persona de la libertad no tiene ningún sentido. Perfecto. ¿Cómo ven al sistema penal en nuestro país? ¿Y qué cambiarían? ¿Del sistema penal? No escuché bien. ¿Cómo lo ven en nuestro país? ¿Y qué cambiarían? Bueno, yo básicamente quitaría la mirada del sistema punitivista. Yo me daría, digamos, entendería que el sistema penal hoy está absorbiendo un montón de situaciones de conflicto de la sociedad
que no responden a cuestiones penales, sino que corresponden a cuestiones previas, en personas que se han degradado a nivel personal y terminan cometiendo un delito. El sistema penal detecta los síntomas, pero no la enfermedad en algún punto. Y si nosotros atacamos solamente los síntomas sin entender cómo se producen estos procesos delictivos, cómo una persona cae en un sistema delictivo, en una situación de cometer un delito, nunca vamos a poder entender cómo funcionan las cosas y cómo deberíamos realmente poner los esfuerzos. Es un tema que a mí me gusta mucho analizar porque, claro, nosotros en el sistema penal estamos acostumbrados a ver situaciones de, bueno, fulano entró a robar a un almacén y se llevó la plata, bueno. Ahora, ¿por qué fulano entró a robar a un almacén y no estaba trabajando? Esa es la pregunta que debe valer. No, si robó, si no robó, bueno, listo, está bien. ¿Hay que castigarlo? Sí. ¿Está mal robar? Sí. Ahora, ¿por qué este pibe robó? Vos fíjate cómo tenemos una mirada puesta en el sistema punitivista donde, por ejemplo, siempre los mapas del delito se realizan en los lugares donde se comete un delito, pero nunca se realizan en los lugares donde la gente que comete delitos vive, por ejemplo, para entender qué es lo que está pasando en este barrio, que hay muchos chicos de este barrio que están saliendo a robar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, algo está pasando. Entrevistémoslo, charlemos con ellos, veámoslo. O sea, lo que hace el Estado automáticamente es tirarlo a la persona que comete un delito a la vereda de enfrente y empezar a tirarle piedra. En vez de abrazarlo, entender qué es lo que pasó y tratar de prevenir que otros sigan el mismo camino. Porque si no, es una picadora de carne, como el tema de Pink Floyd, ¿no? Cuando los chicos iban cayendo en la máquina de picar carne. Bueno, es así. Tenemos que evitar que sigan viniendo pibes a cometer delitos y entender qué es lo que está llevando a estos chicos que se inclinan por cometer delitos. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué? Falta de trabajo, falta de vocación, el consumo de droga. Bueno, a ver, ¿cuál es el común denominador de estos chicos, por ejemplo, de 16 a 20 años que están cometiendo delitos, que no tenían antecedentes y hoy empiezan a tener? A ver, ¿qué es lo que pasó? Bueno, y ahí atacar las causas que genera que estos chicos se vuelquen al delito. Porque si no, simplemente estamos procesando los pibes que salen a robar y no sirve de nada. Porque el daño que ellos cometen al realizar una actividad delictiva ya está hecho, llegamos tarde. Para prevenir eso llegamos tarde. Lo único que nos queda es administrar el dolor. Si trata de que le duela mucho, nosotros con Lucho tratamos de que le duela poco, y ahí está, el juez decide cuánto sufrimiento le va a administrar. Pero la verdad es que retribuir a la sociedad con esto no hay nada, solamente es puro castigo. Bien, quiero hacer un comentario. A ver, que me parece que Cristian lo marca en cuál es el común denominador. Lo cierto es que hice una encuesta en la alcaldía de Avellaneda en la cual buscaba cuál era el común denominador que aparecía entre las personas privadas de la libertad. Lo cierto es que el común denominador que apareció fue la muy baja escolaridad de las personas detenidas, ¿bien? Y la precariedad de sus trabajos. Esto en algún punto, yo me acuerdo una vez que leí en una pared la de ningún pibe nace chorro. Bien, la verdad es que ningún pibe nace chorro, no le entendí la frase. Y después, bien, cuando uno empieza a buscar este común denominador, yo cuando los atendía a los chicos me daba cuenta de ¿a qué colegio, hasta qué colegio, qué cursaste? No, hasta segundo o tercer grado. ¿Cómo segundo o tercer grado? Sí, segundo o tercer grado. Cuando vos empezás a hablar con ellos, te das cuenta que su escolaridad es muy baja. Entonces, esta baja de escolaridad hace que después no se puedan insertar en el sistema laboral o se insertan en laburos muy precarios, en trabajos muy precarios, con lo cual sus condiciones dignas, con sus condiciones de vida, nunca pasan a ser dignas. Y cuando vos hablas con ellos lo que te piden es, a mí lo que me gustaría es salir y tener un trabajo. Entonces, aquellas personas que ya pasaron, y ni hablar de que ya pasaron muchos por el sistema penal juvenil, entonces se fueron presentando distintas luces en las señales de alerta del Estado, y el Estado es quien tiene que empezar a hacer políticas de prevención, porque cuando la persona comete un hecho penal grave, ya está, llegamos tarde, y no sirve de nada. Y lo cierto es que nuestro sistema, si uno mira cómo fue creciendo la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires, la curva es ascendente, impresionante. Es decir, señores, no sirve, como explica Cristian, seguir picando carne y tener cada vez más gente presa, o tapar la basura. Si no hacemos políticas de prevención o justicia restaurativa, que la justicia restaurativa lo que tiene es
un excelente o un muy bajo índice de reincidencia. Bueno, a ver, a mí me encanta la pesca. Usemos esa carnada, utilicemos otros métodos, porque el método que estamos teniendo ahora, lo único que hace es más pibes detenidos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar, y me parece que en la justicia restaurativa tenemos un elemento que, en mi opinión, es útil y necesario. María José tiene una palabra y con esto vamos cerrando. Lucho, Cristian, si activa su audio. Ahí. Sí. Yo soy juez de la ciudad. Apaga tu... Yo soy juez de la ciudad y lo que también observo mucho... Un segundito, Sí. Baja tu volumen. Lo que observo mucho es que también hay un mal trabajo de la defensa, muchas veces. ¿En qué sentido? Que hay un montón de estrategias, de planteos para hacer antes, o prueba para buscar, que no se hace generalmente. Yo critico muchas veces el trabajo de la defensa. Se lo deja muy servido a la fiscalía. La fiscalía bien investiga y con poca prueba llega a juicio o llega incluso a condenas, porque del otro lado tuvo un feedback que permitió generar esa duda para que el juez resuelva, por ejemplo, una absolución. Me parece que falta mucho trabajo y que la defensa se ponga en la postura de ser igual que el fiscal y generar muchos cuestionamientos, que obviamente si uno se pone a fijar una situación en un juicio donde ve prueba, pueda llevarlo a eso. Generalmente está tan servido todo que los jueces dictan condenas, obviamente, porque del otro lado no tiene esos planteos. Y aparte, si bien conozco el tema de la defensa, Cristian es defensor oficial y yo soy su esposa, y sé todo lo que pasa generalmente, me parece que dejan transcurrir la causa hasta el juicio o hasta una etapa donde no les permite hacer el juego previo para lograr no llegar a esa instancia. Me parece que eso es lo que pasa. Y respecto a los abreviados, a mí me ha pasado muchas veces de tener abreviados, hacer visus y absolver a la persona, sobreseerlos directamente en ir a juicio entendiendo que no correspondía a la acusación. Y también ahí veo ese trabajo malo de la defensa de no buscar jurisprudencia, incluso del tribunal que te va a juzgar para saber cuál es su criterio, por ejemplo. Y no es que los quiera criticar ni a Lucho ni a Cristian, porque sé que ellos Eso son no, por favor, María José, hay temas de pareja acá, fíjate, no se peleen, por favor, después. No, eso nos explicaba también un poco Lucho de la reunión pasada, ¿no? Que tenemos que conocer con qué tribunales y con quién nos vamos a encontrar, con qué fiscales. Bien. Lucho, sí. Ya para ir cerrando, Carlos y Gabriel, pero a ver, vos, Carlos, lo mencionaste. Es muy importante saber con qué tribunal, dónde es que cayó radicada, dónde es que quedó radicada la causa. Entonces, cuando vos conocés, esto te lo da un poco la práctica diaria, cuando vos conocés en qué tribunal es que está radicada la causa, y ahí vas a saber si te conviene ir a juicio o no ir a juicio. Pero puntualmente, respecto de lo que nos comentaba la doctora, yo lo que creo es que tenemos que partir de una situación de igualdad entre la fiscalía, y ahí es donde yo donde estoy convencido de que la Defensoría cuenta con muchos menos recursos que la Fiscalía. Sin ir más lejos, mi Defensoría actualmente somos un defensor, un secretario y un empleado, ¿bien? Y los medios económicos, nuestro cuerpo de gabinete, nuestro gabinete psicológico es un gabinete que son 4 psicólogos para todas las defensorías. Entonces, la defensa, la verdad, es que cuenta con muchos menos recursos que la Fiscalía. Por eso también se estaba pidiendo en Provincia de Buenos Aires que haya un procurador fiscal y un procurador para la defensa, porque lo cierto es que siempre cuando hay, voy a decir cualquier cosa, cuando hay un solo pan para repartir, se lo dan a la Fiscalía y no se lo dan a la Defensoría. Entonces, esa desigualdad en recursos hace que las posibilidades que nosotros tengamos para demostrar un montón de situaciones nos pone en una situación de desventaja. Todo el trabajo que hizo Cristian contando respecto de la situación de la comercialización de drogas del señor del gimnasio, la verdad es que en la defensa se nos pone muy difícil hacerlo. Tal es así que muchas veces le pedimos ayuda a la Fiscalía y usamos nosotros los cuerpos técnicos de la Fiscalía.
Entonces, digo, para mejorar un poco la defensa, y la verdad es que necesitamos más recursos, y ponernos en un plano de igualdad entre unos y otros. Yo ya voy cerrando mi parte, y la verdad es que un placer. Cristian, Julia, a Miriam Buzo, a la doctora Pascual, Carlos, Gabriel. Muchas gracias. La verdad que este conversatorio a mí me gusta, me parece súper interesante, y nos comprometemos, si quieren, después en empezar a armar algo de género. Les paso la palabra a ustedes. Ahí Leo pidió la palabra para dejarnos un saludo. Leo es el presidente de la fundación también, está con nosotros organizando todo este ciclo de charlas, así que los va a saludar y después, bueno, vamos a cerrar y vamos a invitarlos a seguir trabajando en otra reunión. Leo. Bueno, ¿cómo están? Lucho querido, Cristian. Bueno, la verdad, agradecerle en nombre de la Fundación. Bueno, en esta apertura del ciclo de conferencias jurídicas, que como bien saben ustedes, nuestro objetivo mayor es promover los métodos de gestión y de resolución de conflictos, pero somos conscientes de que no se puede mediar sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Y todo lo que ustedes comentaron hoy, lo que hablaste vos, Luciano, la vez pasada, no solamente nos pone en contexto, le da herramienta a los colegas, sino que también lo hacen en un idioma para que lo entienda cualquier persona. Porque también tenemos seguidores, esto se está transmitiendo también en vivo a través de la página de la Fundación, donde entre Zoom y Facebook hay más de 80 personas que muchos no son abogados, pero que están interesados en la temática para entender el contexto que estamos viviendo. Entonces, la forma que ustedes lo hacen, con esa claridad, la verdad que justamente nos ayuda a entender cómo estamos viviendo, porque es muy fácil estigmatizar, es muy fácil acusar o poner en el lugar al otro, al tercero, y después no se entiende muy bien, como decir, ¿por qué justicia restaurativa? No, hay que aplicar la pena. Y realmente todos estos caminos que es muy fácil de hablar, pero no ponernos en el lugar del otro. Entonces, la verdad que lo que hacen me parece fantástico. Obviamente que vamos a seguir proyectando charlas, y por mi parte solamente agradecerle que se hayan sumado a esta propuesta, y les mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando. Agradecidos a Cristian, a Lucho, y bueno, a toda la gente que nos siguió por Zoom, por Facebook y por Instagram. También pueden seguirnos en la página de la Fundación Mediar, en donde van a ver las charlas. Antes de cerrar, quería decirles, sumarme a lo que dijo Leo, Carlitos, y hay algo que es fundamental, ¿no? Que tanto Cristian y Luciano tienen, como todos los participantes, que creo que estamos acá para no una discusión, aportes, que es algo que cuesta hoy día, que es el sentido común, ¿no? Hay tomos y tratados en civil, penal, bueno, pero parece que se olvidan del sentido común. Así que el trazado que nos dejan, lo mismo que Luciano otra vez, es trabajar sobre el sentido común, ¿no? En todos los organismos, en todos los operadores, la justicia, la seguridad, la educación. Bueno, nada más que agradecerles. No sé, Carlitos, si vos querés decir algo más. No, cerramos, queda la reunión de hoy queda en la página de la Fundación, la pueden ver cuando más guste. Y bueno, los saludo nuevamente y muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. Muchas gracias.